en Piedra sobre Piedra queremos hacer un viaje por la Extremadura soriana, por los extremos del río Duero que durante mucho tiempo ha sido frontera, primero entre musulmanes y cristianos, después entre los reinos de Castilla y de Aragón. Esta tierra ha sabido vivir en el filo de la catástrofe, algo que no solamente ha forjado el carácter de sus gentes, sino que también ha hecho que crecieran peculiares iglesias en toda esta zona. Aquí las iglesias no eran edificios únicamente dedicados al rezo, servían también para asentar a la población y de paso recordar al enemigo que esta era tierra cristiana. Además de refugio espiritual, debían de ser refugio físico para poder resistir a las incesantes ofensivas del enemigo. ¡Castilla! Sorprendentes, únicas, impactantes e históricas. Un rosario de iglesias que nos hablan de un tiempo misterioso. Templos convertidos en fortaleza que literalmente han sobrevivido a 1001 batallas y también al miedo de lo incierto. En Piedra sobre Piedra estamos acostumbrados a tocar el cielo, pero hoy vamos a librar la que esperamos no sea nuestra última batalla. Bueno, nos encontramos en el castillo de Gormaz, en la provincia de Soria. A nuestros pies discurre el río Duero y esta era una zona en la Alta Edad Media estratégica, ¿no? Porque estamos en un terreno fronterizo entre lo que era el Califato de Córdoba, terreno musulmán, con la zona de los reinos cristianos. En el siglo X, segunda mitad del siglo X, esta zona es altamente fortificada por el Califato de Córdoba precisamente para contener ese empuje de los reinos cristianos. Una fecha clave podemos decir que es el 946, que es el momento en el que el califa Abderramán III traslada la capital de la Marca Media desde Toledo hasta Medinaceli. Una declaración de intenciones sobre la importancia que tenía esta zona. Este castillo se refortifica 20 años después, es decir, en el 966, porque se entiende que es un punto clave y muestra de ello, desde luego, son los restos que hoy conservamos. El Califato de Córdoba era el territorio musulmán que había en la península en esa época. Posteriormente, en el 1031, se disgrega en distintos reinos, los reinos de taifas. A pesar de eso, la importancia estratégica de esta zona no decae, porque sigue siendo frontera entre distintos reinos de taifas y, por supuesto, sigue siendo frontera con los reinos cristianos. El califato realmente estaba dividido en distintas zonas y la Marca Media era esta zona concreta, ¿no?, que podíamos situar en ese momento precisamente hasta el límite del río Duero, que fue una frontera física bastante importante, ¿no? De hecho, este castillo se sitúa justo encima del Duero. Aquí había un paso importante de ese río, había un puente fortificado incluso, y este castillo estaba en la retaguardia. Uno de los emblemas de aquella convulsa época es esta fortaleza de Gormaz, que fue levantada por el Califato de Córdoba y que en su momento fue la más grande del viejo continente. La reconquistó el rey Fernando I de León allá por el año 1060 y a sus pies
surgieron una serie de iglesias fortalezas que formaban uno de los mejores sistemas defensivos de la época. Las iglesias fortificadas, que como he comentado es una tipología que se ve bastante en esta zona, son edificios híbridos entre templos y fortalezas. Son iglesias que incorporan algún elemento defensivo típico de los castillos para tener una doble función. Por un lado, por supuesto, que se pudieran desarrollar los oficios, los santos oficios, y por otro lado, matar dos pájaros de un tiro y tener ciertos elementos que aseguren la defensa de la población. Algunas veces las iglesias no se fortificaban simplemente para defender a la gente, sino que podía ser incluso por un motivo simbólico. Hay casos en los que estudiamos la efectividad del sistema defensivo y nos damos cuenta de que no tiene mucho sentido, pero le dotaban a la iglesia de una imagen de fortaleza y por lo tanto también al estamento religioso le daba esa vinculación, ¿no? Fueron mucho más habituales de lo que nos pensamos. Estoy seguro y convencido de que en la Edad Media fue un fenómeno mucho más extendido. En ocasiones simplemente esto era una economía de medios, es decir, existía un edificio defensivo preexistente, se aprovechaban sus piedras en ocasiones sin ningún motivo defensivo. En otras sí que se llega a incorporar esos elementos con una función defensiva. La articulación de las distintas piezas, como en este caso de Aldealpozo, existía la torre, se construyó la iglesia separados y posteriormente ya en época moderna se construyó un cuerpo intermedio que lo que hace es conectarlas, de forma que el acceso que originalmente era exterior a la torre en un momento determinado se realizó ya desde el interior de la iglesia. Me encuentro sobre la atalaya defensiva del Enebral, una torre islámica de más de 10 metros de altura que en su momento estuvo conectada con muchas otras y que permitían mandar señales al castillo de Gormaz, que se encuentra allí al fondo, y de esa manera controlar este territorio. Precisamente una torre como esta fue la que dio lugar a la iglesia de Aldealpozo, pero ese no es el único caso en el que una atalaya o torre defensiva finalmente se convirtió en parte de un templo cristiano. En este concreto, de la localidad de Trébago, el torreón previo queda adosado al templo y la planta baja pasa a formar parte del mismo, puesto que se adecua como sacristía. Sin embargo, el resto de la torre, a partir de esa planta, sigue manteniendo un uso defensivo independiente. De hecho, se puede observar la puerta original de acceso, que sigue siendo la puerta de ingreso a la torre, que mantiene, como digo, un uso defensivo independiente. Este torreón realmente forma parte del tipo de torre que estamos viendo por esta zona y por lo tanto tendría las mismas funciones. Como en los otros casos, estemos hablando finales del siglo X, principios del XI, aunque siempre pues dentro de una hipótesis que no podemos confirmar precisamente porque hay una ausencia de documentación en torno a estas torres. Es confuso su origen y por lo tanto los nuevos estudios que se hagan en unas investigaciones siempre pueden sacar a la luz nuevos datos. Bueno, pues esta es la iglesia de Nuestra Señora de la Blanca en la localidad de Montenegro de Ágreda y volvemos a ver el mismo sistema. Es una iglesia que se acopla a un torreón defensivo preexistente, pero en este caso además lo hace de una forma muy peculiar. La parte baja de la torre se convierte realmente en la cabecera, se adosa a la nave y la planta baja se convierte en el ábside. De ahí hacia arriba, pues la torre mantiene su independencia. Vemos la puerta en altura, que es la puerta original de acceso a la torre, que seguramente sería la puerta que se mantiene, pero a través de las cubiertas de la iglesia es por donde se realizaría el nuevo ingreso. Básicamente lo que se trataba era de que cumpliese dos funciones. Por un lado la defensiva y por otro lado, si se podía adaptar la planta baja para otro uso
formando parte del templo, pues también era bienvenido, ¿no? Como en este caso, en el que incluso se llega a perforar todo el muro para comunicar ese nuevo ábside con la nave que se acopla a él. También tenía sus inconvenientes, y en este caso incluso es probable que la apertura de ese gran hueco para adaptar la nave de la iglesia haya ocasionado que finalmente la torre se haya derrumbado parcialmente. Hoy estos lugares que estamos conociendo en la Extremadura soriana nos pueden parecer edificios curiosos, pero en su momento eran la solución más ingeniosa para aprovechar el edificio más poderoso creado en esos primeros núcleos que servían para reconquistar los territorios recuperados a los musulmanes. Esta iglesia de Hinojosa del Campo es un ejemplo muy interesante porque efectivamente tenemos dos torres. Por un lado, esta primera que se convirtió en campanario, que responde a la misma tipología de estos torreones probablemente del siglo X que hemos estudiado en esta zona. Pero es que además la iglesia románica que se construyó al lado de este torreón se levantó con una torre justo encima de la cabecera de la iglesia. Esto es algo excepcional, es decir, debajo de esa gran mole, de ese gran torreón que vemos al fondo, está la cabecera de la primitiva iglesia románica. Estamos hablando por las características del arco del triunfo de la cabecera que se ha apuntado pues a principios del siglo XIII. Tal vez esta población tuviese más importancia que el resto de su entorno y se configurase como un centro de toda esta zona que mereciese la pena ser fortificado con mayor efectividad. Sin duda es excepcional, sobre todo único no, porque por ejemplo el interés que tiene esta iglesia sobre todo es esa torre sobre el ábside. Podemos trasladarnos a otras partes de Castilla y León, como puede ser la iglesia de Barromán en Ávila, que también tiene un ábside con un gran torreón edificado sobre él, pero son casos muy puntuales y bastante espectaculares, la verdad. Vamos a ver en el interior cómo la decisión de construir el torreón sobre el primitivo ábside condicionó sin duda el crecimiento de la iglesia. Detrás nuestro podemos ver el antiguo ábside románico, sobre el que está la torre defensiva, aunque desde dentro de la iglesia no lo parezca. En el siglo XVIII hubo un momento en que la iglesia tuvo la necesidad de crecer. Precisamente por disponer de esa torre sobre el ábside no se pudo derribar, por lo tanto la opción que se tomó fue construir una nueva cabecera en el otro lado de la iglesia, es decir, invertir el sentido de la propia iglesia, dejando de estar orientada hacia el este y orientándose hacia el oeste. Porque costaba mucho derribar ese antiguo ábside para poder ampliarlo, entonces se decidió dejarlo y hacer un nuevo ábside más amplio, pero en la otra parte de la iglesia. Es una consecuencia de tener esa torre sobre el ábside, problemas de incorporar el uso defensivo al religioso en este caso. A lo largo de este apasionante viaje estamos comprobando cómo muchas iglesias surgieron a partir de una torre. Y ahora que lo pienso, gran parte de las iglesias antiguas tienen una torre. Pero, ¿por qué las iglesias tienen torres? Es un elemento que prácticamente nace con el inicio del cristianismo. Ya vemos las primeras torres en el siglo VI, ¿no? Al final tenemos dos aspectos claves en la torre: el aspecto simbólico. Todas las civilizaciones tienen algún aspecto con torre, las pirámides, los zigurates mesopotámicos, y aquí la torre también es un aspecto de ascensionalidad hacia Dios, ¿no? Pero a mí me interesa también mucho más el aspecto práctico. Ya digo, desde el primer momento la torre sirve también como un elemento defensivo, en muchos casos para cobijarte si viene algún problema. Las famosas torres de Irlanda, ¿no? Donde si venían los vikingos tú te escondías, y también pues para guardar tesoros, etcétera, etcétera. Pero sobre todo porque lo que van a generar es, digamos, el aspecto más importante, que es el campanario. Podemos pensar una cosa: el campanario, las campanas funcionan como una especie de, voy a decir la tontería, teléfono móvil de la Edad Media.
Se trata de la Virgen de la Caridad, una imagen de vestir, una imagen del siglo XV que está tallada fundamentalmente la cabeza y las manos. El resto del cuerpo es una estructura a modo de bastidor porque realmente no se veía. Se podía tapar con distintas indumentarias de la misma manera en que se hace hoy en día. Está relacionada con la figura de Santa Teresa de Jesús, ¿no? Santa Teresa quedó huérfana cuando era niña, muy joven, y se encomendó a esta imagen de la Virgen de la Caridad, a esta imagen de la Virgen, en definitiva, para que fuera ella su madre, para que ejerciera como tal, para que la protegiera. No estaba en la Catedral de Ávila, que es donde nos encontramos a día de hoy. Originariamente estaba en la ermita de San Lázaro, que fue trasladada a la Catedral y es donde a día de hoy se conserva y desde donde sale todos los años, el día de Santa Teresa, el 15 de octubre, acompañando a la imagen de Santa Teresa de Jesús realizada por Gregorio Fernández, de alguna manera también para conmemorar la relación que existía entre la Santa Abulense y esta imagen de la Virgen. La idea de vestir a las imágenes se desarrolla fundamentalmente en el siglo XVII. Es en ese momento del barroco cuando de alguna forma surge el interés por revestir con distintas indumentarias a las imágenes de culto. Sin embargo, en el siglo XVII ya era tradición de alguna forma, desde épocas anteriores, desde el siglo XV, como sería el caso de esta imagen, bueno, pues fundamentalmente para adecuar su indumentaria a los distintos momentos y a las distintas celebraciones del año. Aunque, bueno, no es lo más habitual en el siglo XV, sí que lo es a partir de ese momento y sobre todo ya en la época barroca. Bueno, nos encontramos en la localidad de Fuensaúco, estamos bien cerca de Soria y aquí tenemos otra iglesia de interés. La tipología de la iglesia sí es bastante convencional, es una iglesia románica, principios del siglo XIII, nave única, podemos ver elementos característicos de este tipo de edificios como la portada, la cabecera con este presbiterio recto, el ábside semicircular, pero luego hay un elemento que sí que parece que desentona un poco, ¿no? Que es precisamente pues, ese matacán almenado que tanto en esta parte de la nave como en el otro muro despunta sobre la cornisa. Claro, en este caso lo que se hizo fue, sobre una iglesia ya existente, añadir estos elementos defensivos desde los cuales pues, se podían apostar unos centinelas y controlar el entorno de la iglesia. Estoy convencido de que hubo muchas más iglesias en las que estos elementos se colocaron y posteriormente se retiraron. Incorporar este elemento realmente no supone una gran modificación del edificio, simplemente se coloca y en un momento determinado incluso se puede retirar. El valor que tiene esta iglesia es que no se ha retirado, ha llegado a nuestros días con estos elementos defensivos. Una vez que pasa el peligro y estos elementos ya no sirven, simplemente se retiran porque la iglesia sufre un proceso natural de reforma.
muros potentes o pequeñas ventanas en forma de aspillera para poderse defender del enemigo desde el interior son algunas de las señas de identidad de estas iglesias fortaleza. Pero si queremos conocer a la más perfecta de estas iglesias convertidas fortaleza o de estas fortalezas convertidas iglesia, debemos visitar la localidad de Baltajeros. Esta es la joya de la corona, el ingenio defensivo al servicio de la religión y la religión al servicio del ingenio defensivo. La iglesia de Baltajeros, una recóndita localidad soriana, es el santo grial de estos edificios híbridos, donde la religión y la guerra se funden. En medio de un escarpado paisaje, la silueta de lo que parece un castillo en miniatura emerge. Una visión casi fantasmagórica que no parece encajar con el lugar al que pertenece, Baltajeros. Valentín, esta es la joya de la corona en lo que iglesias fortificadas se refiere, ¿no? Bueno, es un caso bastante paradigmático, la verdad. Si no fuese realmente por esta espadaña, casi podríamos decir que es un pequeño castillo, ¿no? Pero realmente es una iglesia románica muy sencilla, ya en su traza rectangular de una sola nave, ni siquiera tiene un ábside que destaque. Es una construcción humilde, la verdad, de mampostería, pero realmente por las dimensiones que tenía la iglesia, pues perfectamente válidos para aguantar los ataques. Estamos en Baltajeros, es un pueblo, la verdad es que bastante recóndito, alejado de las vías de comunicación principales, y podemos decir que esta iglesia se fortificó seguramente por promoción de los propios vecinos que se sentían alejados de cualquier centro de auxilio cercano y decidieron hacer esta fortificación. Torre no se ve. No, en este caso el sistema consiste en recrecer los muros de la nave con esos parapetos almenados por todos sus flancos, e incluso en un punto determinado sobre la puerta de acceso a la iglesia se colocó un matacán para reforzar ese punto delicado. Es decir, que esta iglesia servía de refugio. Sí, servía de refugio, y también desde lo alto, desde la terraza que se configuró encima de las cubiertas, pues se tendría una visual muy completa de todos los alrededores. ¿Es habitual encontrar templos así? Tan completos, hoy en día tan originales, por así decirlo, respecto al momento en el que se fueron fortificados, no, es poco habitual. Normalmente, por avatares, crecimientos de la propia iglesia, cambios de estilo, pues estos elementos se han ido perdiendo. Este caso, la verdad es que es muy interesante por permanecer más o menos en su estado original. ¿Sabemos de qué época data? La iglesia es de finales del XII o principios del XIII, y podemos decir que el siglo XIV seguramente es cuando se hace esa coronación con almenas, esa fortificación. ¿Qué elementos defensivos son los que podemos comprobar? Pues básicamente lo que podemos comprobar es ese parapeto almenado que se sitúa sobre la línea de las cubiertas, que además se lee muy fácilmente hasta dónde llegaba la cubierta, porque hay una línea que se distingue perfectamente. Se construye ese parapeto almenado, y entre los merlones, que son esos cubos, se sitúan unas saeteras o aspilleras que son huecos de tiro. Has hablado de que hay otros elementos. ¿Dónde se encuentran? En la otra parte de la iglesia, justo donde la entrada, tenemos el matacán. Si quieres, vamos a verlo. ¿Vamos a verlo? Venga.
Piedra sobre piedra ha enseñado a lo largo de todos estos capítulos las iglesias de Castilla y León de una forma diferente. Si hubiéramos tenido la suerte de contar con un dron, nos hubiéramos dado cuenta que muchas de ellas tienen forma de cruz latina. ¿Pero esto a qué se debe? Es una cuestión muy curiosa porque normalmente la planta de cruz lo que nos viene litúrgicamente es por la cruz de Cristo. Además hay distintas tipologías. Si tenemos los brazos de la cruz de misma longitud sería una cruz griega, muy empleado en la época bizantina, y en cambio si alargamos uno de los brazos, normalmente el brazo donde se encuentra la nave, eso sería una cruz latina. Es muy útil porque a nivel arquitectónico organiza el espacio. Tenemos la parte de la nave donde se encuentran los feligreses, la parte del ábside que es la que se encuentra hacia el este donde se encontraría el cura, y a los laterales distintas capillas. O sea que tiene un doble uso, parte arquitectónica y también parte litúrgica. Estamos en la sacristía de beneficiados o prebendados del Cabildo de la Catedral Nueva de Salamanca, y la práctica totalidad de la catedral pues, se realiza en piedra de Villamayor, de las canteras del pueblo vecino de Villamayor, pero también hay algunas pequeñas inclusiones de otro tipo de piedra, como es el caso de este lavabo que preside la parte central de esta sacristía, que está realizado en una piedra que proviene de un pueblo de Soria, Espejón, y que, pues, como se puede apreciar, tiene unas vetas muy similares al jaspe, ¿no?, al mármol, que es lo que más destaca. Vemos precisamente en las vetas de esta piedra que hay distintos colores, ¿no? Hay piedra más blanca, rosácea y en gris, que son pues, esa característica que tienen estas diferencias en este tipo de piedra. Este lavabo es obra de Simón Gavilán Tomé, que lo realiza para la sacristía. Es el lavabo para lavarse las manos previamente a la Eucaristía, ¿no? Por eso aparecen también las toallas colgadas a sus laterales. Y este escultor, arquitecto, va a ser también el que realiza el retablo de la capilla de San Jerónimo de la Universidad de Salamanca. Este tipo de piedra verdaderamente parece mármol, pero no lo es. Sin embargo, en Salamanca pues, sí que tenemos en algunas obras mármol italiano, mármol de Carrara, como puedan ser las columnas del claustro alto de la Casa de las Conchas o la propia iglesia de la Purísima, que está pues, prácticamente realizada en todo su interior, los retablos en mármol. Otros materiales también pétreos que se utilizan en la catedral, pues podría ser el granito, que se utiliza en las partes bajas para evitar así la supuración de la humedad. Y también la pizarra, sobre todo para las sepulturas del suelo y para el solado de la catedral nueva, que combina pizarra con granito. Esta es la inscripción que aparece en este lavabo, que es para lavarse las manos antes de salir a la misa. La inscripción que aparece justo encima del lavabo, en latín sería Da Domine virtutem manibus meis ad astergendam omnem maculam immundam ut sine pollutione mentis et corporis valeam tibi servire. Que en castellano sería Da Señor fuerza a mis manos para limpiar toda mancha inmunda, para que con una mente y un cuerpo limpios pueda servirte. Esto es el momento previo a salir a la Eucaristía. Pero existen también otros lavabos, otra especie de pilas, donde se lavaban los purificadores y donde el sacerdote también se lavaba las manos terminada la Eucaristía. Como ya había consagrado el cuerpo de Cristo con sus manos, pues se consideraba que era agua bendita y caía directamente al jardín de la catedral, no podía caer a cualquier sitio.
Hola, soy Nacho y soy uno de los responsables de este juego de mesa que se llama Procesiones. Junto con Carlos, el editor del juego, y José Luis Aragón, el ilustrador, hemos creado este juego de mesa llamado Procesiones, donde tratamos de recoger el espíritu semanasantero. Tienes que conseguir la mejor procesión posible, reclutando cofrades, reclutando instrumentos para tu banda, reclutando pasos y reclutando elementos especiales como puede ser el incienso. Además, tienes que llevar a tu procesión de paseo por la ciudad y visitar los lugares más representativos, como los miradores, las iglesias o las plazas. Te voy a dar 8 y ahora te digo qué hacemos con ellas. Vale. 5, 6, 7, una más. Yo cargo a la Sole, que conste. Vale, ¿sí? Sí. Tienes que elegir una, ponerla boca abajo Sí. y pasar el resto de cartas a tu izquierda. Me pasas el resto y le damos la vuelta. Vale. Vale, yo tengo una carraca. Yo puedo intuir que tú lo que quieres es conseguir muchos Y tú cofrades. quieres ir a los instrumentos. Ahora depende de mí intentar coger instrumentos o robarte Ah, vale. cofrades. Gana quien más puntos consiga. Y consigo puntos visitando los diferentes lugares de la ciudad, cumpliendo objetivos secretos y haciendo que mi procesión sea lo más valiosa posible. Tendrás que moverte por el tablero. Necesitas visitar diferentes lugares Sí. para que te vayan dando puntos. Tú si visitas una plaza son 5 puntos. El mirador Vale, otros vale. 10. Ahora empieza la ronda de movimiento. Salen 2 eventos. ¿Aquí estamos hoy? Lluvia a Jueves Santo. Vale. Es tu día. Es Hoy mi ganas día, tú. es mi día. Los miradores y las plazas no puntúan esta ronda. Jugaría yo, por ejemplo. Vale. Pues el 2 y pingada, como no es domingo de resurrección, me da 5. La bota de vino, 10. Las almendras garrapiñadas, 3. 4 puntos, 32 de movimiento. Como tengo un objetivo que dice finalizar mi movimiento en un puente, y hago 1, 2, 3, 4. ¿Por qué bares he pasado? Por el bar 3 y el bar 5. Y he visitado la plaza 4 y ya está. Entonces, 8 puntos más. Que serían 14. Claro, y entonces, pum, mi ronda finaliza. Te tocaría a ti. La idea de hacer un juego sobre la Semana Santa nace mezclando dos cosas. Una, mi gran afición por los juegos de mesa. Yo tengo más de 140 juegos de mesa en casa. La mayoría de ellos o todos comprados aquí en esta tienda, en Kimagure Comics. Y el amor que tenemos los zamoranos por nuestra Semana Santa, igual que cada persona de esta geografía por la de su ciudad. Jugando con mis amigos nos dimos cuenta de que no había juegos de estrategia ambientados en la Semana Santa y decidimos ponernos manos a la obra. Aunque la idea de procesiones surge en Zamora, no representa la Semana Santa zamorana únicamente, sino que tiene un espíritu más global. Se trata de que la persona que lo juegue, independientemente de que sea de Valladolid, Salamanca, León, Málaga, Sevilla, pueda hacer suyo el juego. Entonces, si bien a la hora de yo crear el juego algunos elementos son de inspiración local porque es lo que yo conozco y lo que yo he vivido, el espíritu y la ambición es que todo el mundo se pueda sentir identificado con este juego. Precisamente para que todo el mundo se vea representado hemos recogido algunos elementos que son globales. Por ejemplo, tenemos aquí un chocolate con churros para darle energía a los cofrades y que puedan moverse más. Tenemos unas sopas de ajo que creo que se pueden ver identificados todos los castellano-leoneses con ellas. Y sí que hay algún elemento que es de inspiración más local, pero que me gusta mucho, el domingo de resurrección, un buen dos y pingada, unos huevos fritos con su jamón y algo para pingar, como quien dice. ¿Qué tengo? Cofrades tengo muchísimo. A ver, vamos a empezar por la soledad, que son 10. La soledad me da 10 puntos. Tienes 2 cruces, Tengo 2 cruces que los eventos especiales dan... 3 cada uno, sueltos. Son 6. Ya tienes 16. 16. Y ahora suma el número de cofrades. Pues son 4, 8, 11, 14, 17... Vale, ya has superado el máximo, Vale. que son 15, 30 30 puntazos. puntos. Aquí hay varios truquitos. Entonces, para conseguir muchos puntos, una de las cosas que puedes hacer es juntar un trío de instrumentos diferentes. Cada instrumento te daría solo un punto, pero si juntas la banda completa te va a dar 10 puntos. Los pasos son muy importantes. Por ejemplo, tengo aquí la resurrección, que es el paso más grande. ¿Qué pasa? Que aunque da 15 puntos, los pasos sabemos que no se mueven solos. En este caso necesito 3 cofrades para poder ponerlo debajo de la carta y que me puntúe. Pierdo esos cofrades, pero gano muchos puntos. Pero también tenemos la carta del vino. Entonces, un vasito de vino hace que te muevas bastante,
pero el segundo y el tercero te restan puntos de movimiento. Cada día surgen 2 eventos diferentes que te pueden modificar la estrategia para esa jornada. Por ejemplo, tenemos aquí la carta de lluvia. De repente, si ese día llueve, las plazas y los miradores que visites no te van a dar puntos. Crear un juego con cierta complejidad requiere de diseñar algunas reglas que pueden ser un tanto extrañas en un principio. ¿Cómo se nos ocurren algunas de estas reglas? Al final, todas se extraen de observar la realidad. Entonces, los pasos no se mueven solos, hay que cargarlos. Entonces, una regla para que te puntúe el paso es cargarlo. También se basa en la realidad, el movimiento, los cofrades necesitan energía. Un detalle antes de entrar en la iglesia, si veis aquí está el matacán, que es ese elemento justo situado encima de la puerta y el punto por lo tanto más débil del edificio y donde se concentran los esfuerzos defensivos más importantes. Simplemente es un parapeto que vuela, que se separa de la fachada mediante unas ménsulas y deja un hueco para poder arrojar objetos a aquellas personas que deseen entrar en la iglesia. ¿Entramos? Vamos. En realidad, Valtajeros tiene más de fortaleza que de iglesia. Su ábside es invisible en el exterior. Las almenas, un muro que impide la entrada directa a la puerta, gruesos muros y una estrecha escalera que da acceso al paseo de ronda son elementos más propios de edificios pensados para defender o vigilar que de edificios destinados a la oración. Valentín, es difícil imaginar que estemos sobre una iglesia. Sí, así es. Ahora mismo estamos en el camino de ronda que se construyó directamente sobre las cubiertas de la iglesia. Aquí podemos ver perfectamente la cubierta del templo. Este camino de ronda se sitúa en el perímetro de los muros y desde él se tenía un control efectivo del entorno, tanto del inmediato como el lejano. Tenemos conexión directa con el castillo de Magaña, incluso se ve al fondo el Moncayo. ¿Estos elementos qué son? ¿Estos huecos que encontramos? Esto es el parapeto almenado. Realmente a la almena se le llama el hueco que queda entre estos merlones. Y esto es una saetera o aspillera, que es realmente un hueco de tiro desde el cual hace una defensa efectiva del edificio. Tenían todo preparado para que en caso de asedio se pudieran defender. Pues sí, esta es una fortificación de alguna manera humilde, pero sí que incorpora algunos elementos, pues como digo, para realizar una defensa activa, para defenderse, no solo refugiarse, sino a la vez defenderse de un posible enemigo. ¿Qué supone la conservación de un lugar como este? Creo que es un ejemplo del cual se puede aprender mucho. En este caso se ha realizado una restauración bastante acertada, destacando los elementos defensivos, dejando clara la lectura del templo y por lo tanto cualquiera que se pueda acercar aquí va a poder ver perfectamente cuál era la altura de la iglesia original, cuál es ese recrecido defensivo, incluso cuál es la misión de ese matacán que está situado encima de la puerta. ¿Qué tienen estos espacios para que atraigan a un arquitecto del siglo XXI como tú? Considero que siempre hay que aprender del pasado. Todo lo que hemos heredado siempre hay algo de lo que podemos aprender y divulgar. Creo que tenemos cosas cerca de nuestra casa que muchas veces no apreciamos y que al fin y al cabo representan cómo se vivía en el pasado, tal vez en un momento determinado en el que las situaciones sociales, políticas y territoriales obligaban a recursos como este, como el llegar a defender y a fortificar un templo que originalmente estaba concebido tan solo para un uso religioso.